gobierno no se construye solo con los partidarios. La oposición es importante. Y aquí veo a mi familia, y hace muchos años atrás, cuando ellos eran muy pequeños, ninguno votaba. Y sabían a lo lejos a qué me dedicaba, que era la política. Nunca traté de mezclar la política con la vida familiar. Pero una vez una hija me dice: papá, si todos fueran de derecha en el mundo sería mejor. Yo le dije: no necesariamente, porque la naturaleza humana no falla. Y los temas que afectan a las personas no tienen color político. Y hay personas que se portan bien en la izquierda y en la derecha, y hay personas que se portan mal en la izquierda y en la derecha. Pues ganó el conocido como ultraderechista José Antonio Kast, ante la emoción de personajes como Bukele, como Javier Milei y como otros. Derrotó por un amplio margen a la izquierdista Janet Jara, con un pasado de la Unidad Popular y incluso de las fuerzas de comunistas de finales de los 60 y 70, de las cuales ella heredaba. Kast va a asumir el cargo el 11 de marzo y aseguró que implementará un programa neoliberal de megacortes y mano dura contra la delincuencia y la migración irregular. Añadió que será el presidente de todos, sin excepción, y que habrá un cambio real en el país. José Antonio Kast es abogado y exdiputado ultracatólico, de familia totalmente católica. Es el primer pinochetista, ojo con esto, desde el retorno a la democracia que llega al poder en Chile. Fue diputado durante 16 años con el conservador Unión Demócrata Independiente. En 2019 fundó el Partido Republicano, que lo llevó 2 años después a perder por amplio margen precisamente las pasadas elecciones contra Gabriel Boric del socialismo. Bueno, le quiero decir que Boric lo primero que hizo fue reconocerlo, que eso me parece muy bien, y también nos pareció muy bien por los antecedentes, no porque sea una práctica diplomática habitual que no debería de sorprendernos, pero debe ser una práctica habitual. El hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum felicitara al ultraderechista José Antonio Kast. Sheinbaum Pardo confió en que ambos gobiernos seguirán trabajando de manera coordinada. Finalmente, la presidenta reiteró que en México no se darán ese tipo de preferencias hacia la derecha, pues su partido tiene el apoyo popular. Por cierto, es lo mismo que decía el señor Boric. Bueno, hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Mira, ahí también lo planteamos pues como fue, ¿no? En Bolivia ganó Rodrigo Paz hace algunas semanas, algunos meses, también a través de un proceso democrático, y ni siquiera hubo alguna referencia y se le preguntó, ¿no? Entonces, ahí, bueno, a mí me parece importante que lo haya hecho la presidenta, pero me pone a pensar por qué no lo ha hecho en otros casos. Con la victoria de Kast, el panorama político de América Latina se inclina hacia la derecha. Chile pasa a ser el 9º país a sumarse a esta ideología, donde también se encuentra el argentino Javier Milei, Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, Perú, José Geri, Ecuador, Daniel Noboa. Con Ecuador está difícil entenderse, más después de lo que hicieron con nuestra embajada, ahí sí no hay duda. El Salvador, Nayib Bukele, Paraguay, Santiago Peña, Costa Rica, Rodrigo Chávez, Panamá con el presidente José Raúl Mulino, mientras que la izquierda gobierna en México con Claudia Sheinbaum, Guatemala con Bernardo Arévalo, Colombia con Gustavo Petro, que puede perder las elecciones del año que entra, Lula da Silva en Brasil, que se quiere reelegir, Uruguay, donde gobierna Yamandú Orsi, Nicaragua, que está eternizado con ese hombre que se llama Daniel Ortega, Cuba, que está eternizada con Miguel Díaz-Canel, y Venezuela con Nicolás Maduro. Hay otro caso, que ahí no lo tenemos porque está ahorita en transición, pero Honduras gobierna un partido de izquierda, y ese partido de izquierda, todo indica que perdió las elecciones, pero no se ha reconocido todavía a través de las urnas, a través de los órganos encargados de, es profeso para ello, que nos digan quién ganó las elecciones, ¿no?
pero lo que se ve marcado es que ganará la ultraderecha o la derecha. Y en ambos casos, en uno más que otro, realmente cercanos al señor Donald Trump, que empujó con todo precisamente para ello. Juan Pablo Prado está allá en El Salvador, profesor e investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Juan Pablo, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos en efecto desde El Salvador. De hecho, en la Biblioteca Nacional, construida integralmente por China. China es un país que, aunque El Salvador es de derechas, bien lo señalaste, tiene una fuerte relación con El Salvador, con el presidente Bukele, y aquí China está presente, por ejemplo, en esta mega obra espectacular, llena de gente. En la mañana visité un estadio de fútbol, va a estar espectacular, y es interesante cómo Bukele, en este caso derechas, tiene una alianza muy interesante con Beijing y a su vez con Washington. ¿Es el estadio del Mágico González o es otro? Es un estadio nuevo, Mira. completamente. Adelante, ahí se congeló la señal, a ver si podemos ahorita. Ya estamos de nuevo. Adelante, Juan Pablo. Sí, será el estadio más grande de Centroamérica, construido integralmente por China. China tiene alianza con El Salvador y Bukele a su vez tiene alianza con Trump. Es El Salvador un país muy interesante que baraja muy bien las distintas tormentas geopolíticas globales. ¿Qué piensas de sus particulares mecanismos de instrumentación de seguridad y las cárceles? Pues hay seguridad en detrimento de procesos de derechos a favor de los derechos humanos y también pues una reelección bastante cuestionada, evidentemente, a cambio de seguridad. Es increíble que hoy en día tengamos que decidir entre seguridad o democracia y derechos humanos. Qué cosa. A ver, oye, Juan Pablo, te planteo, ¿qué piensas de el esperado triunfo de Kast allá en Chile? El regreso de la derecha por la vía democrática, a diferencia del 73 que fue por la violencia y por el golpe de Estado y una violencia imparable, tortura, etcétera. A ver, ¿ante qué realmente América Latina se está haciendo a la derecha o cada país? Porque digo, Petrov va a perder, Lula se va a reelegir, va a ganar, pero pueden pasar muchas cosas. Honduras va a ganar la derecha. En fin, ¿qué es lo que vas viendo? Yo lo que veo es que sí hay un giro hacia la derecha con un fuerte impulso de Donald Trump, pero también a la luz del malestar de este tipo de gobiernos que no están generando lo prometido y se junta, digamos, esta influencia desde Estados Unidos, malestar social y pues el ascenso de nueva cuenta de la derecha, y Chile en efecto es el ejemplo más reciente. Hace un año estaba yo precisamente en Chile y también estaba en primer lugar en las encuestas la derecha. Evelyn Matei, otra candidata que quedó en tercer lugar, pero ahora precisamente José Antonio Kast, la tercera es la vencida y finalmente ganó la presidencia por casi un 60%. Malestar en Chile frente al gobierno de Boric, izquierdas, y el ascenso creciente, pues no de la derecha, sino en este caso la ultraderecha, ¿no? Kast tiene pues una herencia alemana, nazi, y además Kast evidentemente que es afín a los preceptos de Pinochet. Su hermano fue ministro con Pinochet y en definitiva vemos un ascenso de la derecha y ultraderecha en muchos países. Chile, el más reciente, efectivamente. Oye, Juan Pablo, a ver, te planteo, la presidenta dice, aquí no podrá pasar porque el pueblo está con nosotros. No es que uno esté invocando a fantasmas, ¿no? Pero es realmente muy difícil que en otros países esté pasando esto cuando empiece a haber una corriente de opinión. En América Latina, en el radar ciudadano empiezan a aparecer las inconformidades con los gobiernos de izquierda. ¿Qué le puede pasar a este gobierno más allá de sus programas sociales? Pues en democracia todo puede y debe suceder. La voz de la gente es la que debe mandar y poner o quitar presidentes. Yo aquí tengo un planteamiento. ¿Será que el gobierno mexicano realmente es de izquierdas? Yo tengo mis dudas. Es un gobierno muy pragmático
y, y bueno, tiene tendencias de todo tipo, desde neoliberales, progresistas, sobre todo obradoristas. Y en este sentido, pues México al fin y al cabo empieza a quedarse solo en el entorno regional latinoamericano porque, como ya señalamos, la derecha y las derechas están en ascenso en buena parte de los países y sobre todo en países socios de México, como en este caso Chile. Chile, desde que Pinochet dejó el poder en los 90, es un país importante para México, es un bastión de la política exterior de México a nivel bilateral en el ámbito de la Alianza del Pacífico y quizás eso explique que la presidenta Sheinbaum, y muy bien, expresó su felicitación, su reconocimiento al menos en términos cordiales, diplomáticos, cosa que en efecto no ha sucedido en otras ocasiones, pero en el caso chileno sí. ¿Por qué? Porque Chile es un país muy importante para México en el concierto latinoamericano. Oye, ¿por qué supones que a Kast le dijo que sí y a Rodrigo Paz le dijo que no, cuando el proceso electoral fue similar y no hubo inconformidad incluso de los derrotados? Porque tenemos la historia de Evo Morales, tenemos la historia de esa misión militar mexicana que salvó a Evo Morales, cercano al expresidente Obrador, a Morena, y bueno, hay emociones y hay alianzas políticas, ideológicas muy cercanas. No hubo una conexión entre el expresidente Obrador y el actual presidente chileno Boric. Y bueno, quizás no duela tanto que en Chile haya sucedido esto a la luz de que con Boric no hubo sintonía, mientras que en Bolivia había un acercamiento político, ideológico más intenso. Y además, insisto, Chile es un país mucho más importante y México no puede darse el lujo de tener incorrectas relaciones diplomáticas, comerciales, a la luz de la intensa interacción entre Ciudad de México y Santiago. Digamos, con esta conformación, como se va dando en América Latina, se empezarán a hacer bloques de derecha a de izquierda. Como bien dices, yo no sé si México es de izquierda, ¿no? Tampoco sé si Nicaragua es de izquierda, si Petro es de izquierda, si Cuba es de izquierda. Digamos, si nos atenemos a todos estos conceptos clásicos, Venezuela, ¿no? Quizá Uruguay, sí, Uruguay sea el que más sea hoy un gobierno de izquierda en apariencia, ¿no? Yo coincido, un gobierno de izquierda es aquel que aumenta presupuesto en salud, en educación pública, en seguridad, en carreteras, promoviendo derechos humanos, participación ciudadana, voces en los medios de comunicación sin demasiadas ataduras. Y Uruguay efectivamente me parece un país que cumple con esos preceptos, mientras que muchos otros sensatamente no. Y en efecto, parece ser que Petro, pues, no va, su partido, su coalición no va a ganar el próximo año. En Honduras, efectivamente, ganó la derecha y el gobierno anuló las elecciones, y eso es muy importante también. Y en definitiva, la derecha va en ascenso y la izquierda se debilita, izquierda entre comillas, se debilita. Y eso es un problema para el gobierno mexicano, quien se identifica más con gobiernos de izquierda, pero son países cada vez menos relevantes, con excepción de Brasil, desde luego, y por lo tanto México tendrá que adaptarse, que hacer una política exterior muy cuidadosa, muy sensata, porque pues aliados importantes están cambiando de bando desde una perspectiva o desde medios democráticos, sí, es decir, legítimos, y por lo tanto México tendrá que aprender a tener relaciones diplomáticas cordiales con gobiernos en países importantes para nuestro país que no coinciden del todo con la postura del gobierno mexicano en términos de izquierdas, progresismos o como se le quiera llamar. Sí. Bueno, que tengas buena estancia en El Salvador y te mandamos un gran saludo, Juan José. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Juan Pablo. Un placer. Buenas noches. Gracias.